Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profes. Sí, se escucha. Ah, bien, Ya se escucha, profe. perfecto. Sí, me costó entrar, no sé qué pasaba, me pedía una clave. Sí. No, no, tardó en iniciarse la reunión, porque la Ah, tienen que iniciar, con razón, por eso. me pedí una clave y volví todo para atrás y digo, bueno, a ver, no quería avanzar sobre algo que no conocía. Y sí, para no ser macana. Bárbaro. Mientras se van incorporando, o sea, se inició recién entonces. Sí, sí. Ah, con razón. Bueno, hoy vamos a hablar, primero, bueno, felicitaciones por lo del parcial, que vi que anduvieron todos muy bien. Este, si bien, o sea, todo parcial tiene su complejidad, pero era algo accesible, pero bueno, vale el esfuerzo que han hecho. Hoy vamos a comenzar con los derechos de los consumidores, si estamos un poco analizando si realmente podemos hablar que son derechos humanos. Si ustedes se fijan en el módulo, los derechos de los consumidores y usuarios como derechos humanos. Uno podría decir en una primera aproximación, sí, no hay duda que son derechos humanos, pero si bien en la doctrina mayoritariamente los clasifica como derechos humanos, y vamos a ver las consecuencias que ellos tienen, en nuestro régimen jurídico está constitucionalizado. Tenemos los derechos de los consumidores y usuarios ya con un reconocimiento constitucional, en donde este tipo de derechos en cuanto al acceso al consumo, al trato, las condiciones, podríamos decir que por ahí hablamos de derechos fundamentales de la persona, pero no a un grado en donde podría recibir una regulación por ahí más débil, o podrían ser modificados de acuerdo a los intereses en juego. Si ustedes se fijan, así como para dar un puntapié en la historia, en lo que es la historia jurídica, o sea, en la evolución de este derecho en nuestro régimen jurídico, se comenzó a desarrollar primero la jurisprudencia, es decir, el reconocimiento en determinadas relaciones contractuales de algunas situaciones abusivas, o el tema de la condición dominante, comenzó a ser reconocido jurisprudencialmente. Luego pasó de ese estadio a modificaciones importantes en el Código Civil en 1969, la reforma que tuvo el código, el tema del abuso del derecho. Y en esta evolución, jurisprudencia primero, analizando los conflictos puntuales, particulares, luego ayornando la legislación, observando de que la condición de los consumidores no es la misma situación de igualdad desde lo sustancial que los proveedores. Ya vamos a caracterizarlo, pero creo que coloquialmente todos coincidimos cuál es el rol del consumidor y cuál es el del proveedor. Evidentemente tienen diferencias, hay diferencias estructurales, económicas, de organización, de capacidad, en donde la negociación y a la hora de acceder al consumo no es en una igualdad de condiciones formal como lo establece la Constitución. Hay una parte más débil que es el consumidor, y en general una parte más fuerte que son los proveedores. Después vamos a profundizar sobre eso. Estamos en lo que sería un poco la naturaleza jurídica de este derecho y los fundamentos desde el punto de vista jurídico y filosófico, ¿no?, que lo sustentan. Bien, entonces eh, se venía perfilando este derecho hasta que en nuestro régimen jurídico, en esta evolución que
tuvo compartimientos estancos, obtuvo un reconocimiento en cuanto a derecho con jerarquía constitucional, en el artículo 42. Es decir, hoy podemos decir que está zanjada en nuestro sistema, por lo menos. Hay otros sistemas en donde no está incorporado en la Constitución el derecho, sino en los códigos. Puede haber código de consumidores, o también mezclado en el Código de Derecho Privado, en el Código Civil, pero no con jerarquía constitucional. Pero en el caso de nuestro régimen jurídico en particular, tenemos una consagración como un derecho constitucional de los consumidores. Después vamos a ver bien la regulación del artículo 42. Les voy a traer una autora que se llama, una profesora que ha escrito y es citada por muchos especialistas en derecho de consumidores y usuarios, que se llama Sinaí Deutsch. Es Sinaí como el desierto del Sinaí. Deutsch es D-E-U-T-H, que es de la universidad, justamente, de la Universidad de York, en Canadá. O sea, bajo un sistema de formación universitaria jurídica anglosajona, del Common Law. Ella ha escrito sobre si los derechos de los consumidores estamos hablando realmente de un derecho humano, y ella sostiene que sí, porque justamente el derecho del consumidor, en una primera aproximación, hace al respeto de la dignidad de la persona humana en cuanto a su condición de tal. Es decir, en los derechos humanos nos fijamos que tenemos, en una primera aproximación, el respeto al honor, a la integridad de la persona y a su dignidad. Y acá tenemos con los derechos de los consumidores, justo se dan estos aspectos. En particular, vamos a ver, y en la Constitución, aspectos a la seguridad, a la integridad física, a la salud, que hacen todos en un conjunto ese respeto a la dignidad de las personas. El problema en cuanto a este reconocimiento como categoría de derechos humanos propiamente dicho, importa mucho, en particular cuando traemos a consideración un tema que estudiamos, que es el sistema normativo del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Recuerdan cómo está conformado el derecho internacional de los derechos humanos? Recuerdan que están conformados por justamente el reconocimiento por parte de los estados de los derechos de la persona humana en convenciones, en declaraciones. Tenemos a nivel regional algunas que ustedes ya han comenzado a estudiar, la más conocida, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero las importantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre a nivel americano, en materia de ese reconocimiento. Pero ustedes van a ver ahí que dentro de la evolución de este derecho internacional de los derechos humanos, después va a aparecer un instrumento que son las directrices de Naciones Unidas en materia de derecho consumidor y usuario, pero dejemos eso para lo que va a ser el final del módulo. En esos cuerpos normativos no van a encontrar una calificación jurídica de respetar y garantizar el derecho de los consumidores. Sí van a encontrar una diversidad de derechos, pero no aparece técnicamente, o sea, el nombre de consumidores. Pero tenemos normas en donde aparece, o sea, se desprende ese respeto justamente a la condición de la persona como consumidor. Entre ellos, si quieren anotar como una breve reseña, artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que conjuntamente con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho a un nivel adecuado de vida. Y cuando ingresen a leer esa descripción, para un nivel adecuado de vida, tiene para satisfacer las necesidades fundamentales de la persona, en cuanto a vestimenta, vivienda, alimentos. Profe, ¿podría repetir los números de los artículos? Sí. Es el 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
y el 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto asegura el derecho a un nivel de vida adecuado. Pero cuando entran a analizar esos artículos van a encontrar que para tener un nivel de vida adecuado se debe garantizar el acceso a insumos que son fundamentales, o sea, para la vida de las personas. Entre ellos, por ejemplo, está obviamente la vivienda, pero, por ejemplo, la vestimenta, o sea, poder acceder a la vestimenta, al alimento. Después vamos a tener esto desde el punto de vista material. Después vamos a tener en materia de salud, tenemos el artículo 12.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto al goce más alto justamente de protección de la salud. Que recuerdan, creo que lo habíamos visto al final del otro módulo, el derecho a la salud, que cubre los 3 aspectos de la persona humana. Y tenemos también otro derecho importante, que es el derecho a la educación, como condición esencial del desarrollo de la persona humana. El derecho a la educación consagrado en el 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, Sinaí Deutsch, justamente haciendo relación por ejemplo, para tomar en este caso esos derechos, justamente hacen aspectos que hacen al derecho del consumidor. Es decir, no está explícitamente reconocido, pero sí justamente ese derecho de acceso al consumo, de poder acceder a determinados bienes y servicios. Entonces, en base a eso, lo cataloga como un derecho humano. Esto en el derecho comparado, en el derecho anglosajón en particular. Y volviendo ahora a nuestro sistema jurídico. Gabriel Stiglitz, que lo deben haber escuchado, es uno de los especialistas más destacados y de primera línea y del primer momento en materia de los derechos de los consumidores y usuarios. Es más, en la Convención Constituyente Reformadora de la Constitución, en 1994, uno de la comisión, o sea, que trabajó la parte de nuevos derechos y garantías, el dictamen de comisión de mayoría tomó el proyecto de Stiglitz de lo que, de cuál tenía que ser el contenido del alcance de los derechos de los consumidores y usuarios a nivel constitucional. Que eso fue asentado, justamente fue sometido a votación y considerado ese proyecto. Es decir, lo que le estoy hablando de Stiglitz, y que participó también, porque estuvo presente en esa convención constitucional, de reforma constitucional, justamente fue uno de los grandes aportantes a lo que es el modelo del artículo 42 y también en materia de la legislación de la 24.240, que la vamos a ver que tiene una particularidad la legislación de defensa del consumidor que salió antes de la reforma constitucional, un año antes de la reforma constitucional. Es decir, el derecho fue reconocido a nivel federal, en la normativa federal, sancionada por el Congreso de la Nación a través de la 24.240. Pero no se preocupen, ya vamos a regresar sobre esa norma. Estamos en la Constitución ahora. Y un poco tratando de caracterizar si estamos ante un derecho humano. Stiglitz directamente lo cataloga, o sea, como un derecho humano. O sea, no solamente por ahí en la doctrina civilista que estiman que es un derecho fundamental, sí, de la persona, pero no, como un verdadero derecho humano. ¿Y qué implica esta categorización como derecho humano? ¿Qué consecuencias jurídicas? Porque lo importante es la consecuencia jurídica, es decir, la clasificación como una especie de derecho humano no es menor a la hora de abordar. Es más, en nuestro sistema, gracias a Dios, por nosotros consumidores, lo tenemos ya con jerarquía constitucional.
¿Ustedes qué piensan, o sea, qué consecuencia jurídica implica que esto sea un derecho humano? Desde la concepción, ojo, derechos humanos, obviamente, los derechos, el titular de los derechos, el centro subjetivo de imputación de derechos es la persona humana, eso obviamente estamos todos de acuerdo. Pero acá estamos en una caracterización mucho más profunda a la hora de la regulación de los derechos, en donde la clasificación es un derecho no fundamental, uno podría decir un derecho fundamental, como sostienen algunos civilistas, sino un derecho humano, que es, o sea, un derecho humano, o sea, un reconocimiento de derecho humano. ¿Esto qué consecuencias jurídicas ustedes se imaginan que tiene en la regulación? Yo creo que obviamente que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que esto pueda ser cumplido, porque en general el derecho de consumidor usuario forma parte del derecho privado. Entonces, acá se estaría cruzando esa órbita o quizás mezclando para que el Estado tome acciones teniendo en cuenta la gravedad de la cuestión. Y obviamente que el derecho de consumidor usuario es de orden público por la gravedad y trascendencia que tiene, pero siempre forma parte de las transacciones privadas en general. Eso Bueno, pienso yo. ahí Sofía tocaste un tema muy interesante. Ustedes todos tienen Civil 1 aprobado, obviamente por el plan, ¿no? Si no, bien. O sea que han visto la parte preliminar, o sea, el libro 1 del Código Civil y Comercial, ¿no? ¿Sí? O sea, bien. Sí, lo estamos viendo en profundidad en contratos al derecho de consumidor usuario. Ahora, bueno, eso, Muchísimo, la sí. otra parte, lo que es consumo, derechos personales, libro tercero, título tercero, contrato de consumo, ¿no? Ujú, Eso es la otra exacto. parte del contrato. Pero hablando del derecho privado, es muy interesante ver, aún, Sofía, ¿vos cuántos años tenés? Perdón la 20. indiscreción. ¿Eh? No, no pasa nada, 20. 20. Bueno, no, te pregunté, vos sos muy joven, te voy a decir que no quería importunarte. No hay Eh, problema. eh, eh, te pregunté la edad, y no es menor, porque hablaste del derecho privado. Y justamente hay una cuestión que se dio hasta antes de la reforma constitucional y luego de la reforma constitucional en lo que es los operadores jurídicos, donde, y esto viene de Francia también, los civilistas consideraban que el sistema de derecho privado, el Código Civil, se autoabastecía, es decir, para resolver los conflictos entre particulares, que es lo que regula, o sea, el Código Civil, el derecho privado, no el derecho público, que tiene otra regulación en cuanto a la relación del Estado con las personas. Y los civilistas, para simplificarlo, lo que sostenían que era autosuficiente el derecho civil y que el derecho civil, en algunos de doctrina y argentinos, también los más ortodoxos, sostenían, esto de discusión ya está en principio superada ahora, ¿no? Con el nuevo Código Civil, si alguno tenía alguna duda, ¿no? Y ahí te preguntaba la edad porque los abogados de la vieja guardia, es decir, y los juristas avanzados en años, esto es como que lo tienen hecho carne, ¿no? El derecho de la propiedad, los principios en materia contractual, como que lo de los consumidores es como que no cuaja. ¿Por qué? Pero no por una maldad, sino porque estimaban que el Código Civil reflejaba justamente los principios o los derechos establecidos en la Constitución. Es decir, el Código Civil contenía también en sus preceptos el respeto a las normas constitucionales. Entonces, al aplicar el Código Civil, con ello se estaba aplicando también los derechos reconocidos en la Constitución. Y no era tan así. O sea, porque acá hay que interpretar realmente cuáles son los principios que juegan y el alcance del derecho en juego, que el Código Civil anterior estaba desarrollado bajo otra óptica. Por eso, lo interesante en el caso de Sofía, que justamente habló del derecho privado, aún siendo tan joven, esa reminiscencia del derecho privado todavía sigue. O sea, es como que, o sea, que estuvo muy bien el ejemplo que diste, Sofía, igual, entendí, y creo que los compañeros también, la postura que articulaste.
Pero parece que el derecho privado es muy poderoso a la hora de resolver las cuestiones, los casos o las cuestiones de conflicto entre particulares. Y ahora si ustedes se fijan, ahora gracias a Dios contamos con el diario del lunes, ya tenemos un código civil y comercial unificado, y si ustedes se fijan en el artículo 1, en la parte preliminar, van a encontrar una caracterización que se ha producido de quienes proyectaron los juristas, entre ellos Lorenzetti, que participaron en el proyecto del Código Civil y Comercial, va a aparecer plasmado en el artículo 1 la constitucionalización del derecho privado. Si alguno tenía alguna duda antes, o sea, el tema de antes se aplicaba el derecho civil en forma autónoma sin citar siquiera la Constitución, fijarse en qué consistía el derecho de propiedad en determinadas situaciones, cuáles eran las tensiones, los límites entre los derechos en juego. Acá, si ustedes leen el artículo 1, establece que los casos que deban ser resueltos, o sea, que sean sometidos al régimen de ese código, serán resueltos conforme se aplicarán las leyes que correspondan, conforme la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Mm? Miren lo que cambió. Es decir, ¿qué es lo que estableció acá? Lo que se llama en la doctrina el diálogo de fuentes. El diálogo de fuentes. Es decir, ustedes tienen una norma de derecho privado, pero que esa norma, por el operador, generalmente los jueces, los abogados, en ese proceso hermenéutico, a la hora de la interpretación y aplicación, hay un diálogo entre normas en donde esto, a los fines de desentrañar el fin y la proyección de la norma, tiene que ser esto visualizado también con las normas de derecho constitucional y en materia también de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, fíjense una cosa, ahora, que es muy interesante, en el propio Código Civil, en el derecho privado, o sea, esos casos se deben resolver conforme a las leyes aplicables y, conforme a la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y cuando vamos a estos tratados y estas declaraciones que han sido incorporadas en la Constitución, y el artículo 1 del Código Civil no habla de los que tienen jerarquía constitucional, en general. O sea, no establece la diferencia. Si hay otro que no alcanzó la jerarquía, también entra en esa condición. ¿Qué vamos a encontrar en esos instrumentos jurídicos? Los derechos reconocidos por los estados, los derechos humanos. Y ahí entienden cuál es el problema. Cuando vamos a esos instrumentos, no aparecen los derechos de los consumidores, sino aparecen situaciones, como les di, reguladas que hacen al derecho de un consumidor y el acceso al consumo. ¿Se entiende hasta aquí lo que le digo? Entonces, la caracterización no es menor. Fíjense que aún en el derecho privado, justamente hace referencia a estos cuerpos normativos, pero si a la hora de aplicar el derecho o la norma que corresponda, tiene que estar reconocida en el régimen. Y de ahí la importancia de establecer si estamos ante un verdadero derecho humano o un derecho fundamental que no tiene esa categoría. Bueno, gracias a Dios, vuelvo a repetir, en nuestro régimen jurídico, más allá de esa categorización doctrinaria, que la mayoría de la doctrina reconoce como un derecho humano, en base a los ejemplos que le di, donde se ve reflejado este derecho del consumidor, pero que igual todos coinciden que es importante su regulación en forma específica. En nuestro régimen jurídico está reconocido como un derecho humano con jerarquía constitucional. ¿Qué consecuencia tiene esto jurídica? Al ser reconocido como un derecho humano, justamente, por ejemplo, el principio, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el principio de progresividad y no regresividad. Es decir, lo que se regule en materia de consumo, luego no puede, como es un derecho humano, no puede luego ser quitado, es decir, disminuido, como cualquier derecho humano. Salvo, obviamente, razones de emergencia
y interés público y por un tiempo determinado. Pero esta es una de las consecuencias importantes. Al tener esa clasificación, cuidado con el intento de restringir este tipo de derecho. Entonces, la discusión doctrinaria no es menor. La mayoría de la doctrina, y aún civilistas, por ejemplo, le puedo citar Hersey hoy, reconocen justamente como un derecho humano, sin perjuicio que, bueno, al estar en la Constitución, un derecho fundamental que está reconocido y que no puede ser modificado salvo una reforma constitucional, pero a la vez con estas limitaciones que vienen desde el ámbito internacional de los derechos humanos. ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, ya tenemos la primera parte, o sea, sabemos que, o podemos coincidir por lo menos, o algunos podrán no coincidir, por lo menos traté de citarle las posturas, o sea, la postura, o sea, que fundamenta la caracterización como derecho humano, y partiendo de esa base, perdón, ahora vamos a entrar a la regulación en la Constitución. Artículo 42, que tiene, o sea, de interpretación por parte de la doctrina y también de la Corte. Vamos a ver por ahí si alcanzamos algunos casos de referencia que se los voy a citar para que lo puedan leer, de fallos de la Corte Federal de 2007 y 2008, que son unos casos Mosca y Ledesma, después lo vamos a ver. Son unos casos muy interesantes donde aplica en forma directa los preceptos que ahora vamos a estudiar del artículo 42 de la Constitución. Es decir, y una cuestión, antes de entrar a la Constitución, por un tema de jerarquía, pero por una cuestión de orden cronológico, ¿no? y de reconocimiento en materia jurídica, la ley 24.240, Defensa del Consumidor, se sancionó en 1993, creo que era junio de 1993, y un año después fue reconocido el derecho en la reforma constitucional. Es decir, si ustedes se fijan en nuestro régimen jurídico, tuvo un primer reconocimiento, por lo menos en el aspecto de la ley positiva, en 1993 en forma explícita, con anterioridad, como les había comentado, en la jurisprudencia y determinadas regulaciones en el ámbito privado y comercial, por ejemplo, ley de defensa de la competencia, la de abastecimiento, también que es para la protección de los consumidores. Había reconocimientos, pero no aparecía en forma expresa una regulación protectoria en materia de la categorización de los derechos de los consumidores. Y acá, si me permiten, lo cito a Lorenzetti, quien fue presidente de la Corte y, bueno, y actual miembro de la Corte. Acá se pone énfasis, tanto en la legislación como en la norma constitucional, y también en el derecho privado, se pone énfasis en el consumidor. Pero en sí, lo que hay que poner énfasis, lo del consumidor es una situación jurídica subjetiva. Lo que hay que poner énfasis en este sistema protectorio de la parte más débil, hay que poner énfasis justamente en el sistema de protección que determina de consumo, es decir, de la protección del más débil. La categorización de consumidor obedece, bueno, a una razón de un punto de vista jurídico y metodológico que adoptó Argentina. Hay otras caracterizaciones de consumidor, vamos a ver cómo la estableció la ley después, es decir, a qué el legislador llama consumidor, es decir, para poder tener esa categoría jurídica. Pero Lorenzetti creo que lo precisa bien. El eje del sistema, el fundamento del sistema es el derecho protectorio consumeril, es decir, hacia todos aquellos que participan del acto de consumo. Hecha esta aclaración, ingreso al artículo 42 de la Constitución. Van a encontrar, es un texto en sí simple, pero tiene su complejidad, porque lo que establece los derechos y los principios y las mandas del constituyente a los poderes del Estado, en forma general, y luego esto ha sido desarrollado, justo lo que vamos a encontrar, esta dicotomía de que les voy a explicar parte del contenido del artículo 42 de la Constitución en la legislación sancionada con anterioridad, en la 24.240.
Es decir, todo el sistema mantiene una coherencia, porque ustedes se imaginan que en el desarrollo del derecho y en el reconocimiento de los nuevos derechos y garantías que se desarrolló en la Constitución, ¿eso de dónde provino? ¿De dónde creen que provino? O sea, ¿cómo se llegó a los nuevos derechos y garantías? ¿Cómo se llegó a este derecho de los consumidores y usuarios? Hablando en términos generales, ¿no? Y por Estamos la bajo. práctica, o sea, en la práctica se vio que, por ejemplo, los derechos de los consumidores eran revulnerados, digamos, entonces se tuvo que positivizar, por decirlo de alguna manera. Claro, el legislador, o sea, lo positivizó, el legislador, no el constituyente, lo positivizó en 1993, que es lo que le expliqué al principio. Hay una evolución jurídica, es decir, como también decía Sofía, es decir, hay consecuencias sociales y también en el mercado y situaciones, y esto provocó una evolución jurídica que en donde se ve reflejado en una primera etapa es generalmente en la justicia, en los tribunales, en los juzgados que resuelven los conflictos. Esa jurisprudencia va a generar una masa crítica que a su vez puede ser receptada por el legislador al observar que es necesario esa regulación, que observa el estado de vulnerabilidad del consumidor, y ahí se pasa a un desarrollo de una regulación, al principio fue aislada y luego específica como la 24240. Es decir, esto no sale de la nada ni de copiar el modelo europeo o el ruso o el estadounidense. Esto sale también de una consecuencia de evolución jurídica y social interna que se ve plasmado en eso. Si ustedes recuerdan que tuvieron derecho constitucional, la acción de amparo la creó la Corte en forma pretoriana en dos casos, lo consolidó, en el caso civil y en el caso COT. ¿Recuerdan? ¿Se lo estudiaron? Los veo con cara de que, como que, ¿recuerdan? No, ese caso no recuerdo que lo ¿No lo hayamos vieron? visto nosotros. Bueno, bueno, para hacerlo simple, después lo vamos a ver en amparo, pero el amparo, la acción de amparo que hoy está regulada en el orden federal y en cada provincia, en la totalidad de las provincias, cada uno en su régimen procesal, la creación en 1950 y pico fue de carácter pretoriano ante un caso que llegó hasta la Corte. No existía esta garantía expedita y rápida. No estaba regulada en la ley. La creó la Corte. Y a través de la jurisprudencia la fue desarrollando y luego esto, el legislador lo toma esa experiencia, esa doctrina jurisprudencial y la plasma en una ley en cuanto era necesario contar con una garantía expedita rápida. Y luego, en esta evolución, tuvo reconocimiento y es un proceso constitucional en la acción de amparo. Fíjense, hay un desarrollo, hay una evolución y a veces se corona con un reconocimiento ya en la mayor jerarquía normativa que en la Constitución. Bien, porque esto es importante que ustedes puedan, desde lo conceptual, comprender, o sea, el por qué y para qué, o sea, en cuanto a los fundamentos y finalidad de este derecho. Bien, primer párrafo de la Constitución. ¿Qué es lo que establece? Que los derechos de los consumidores, o sea, dice, los consumidores gozan de los siguientes derechos en el marco de la relación de consumo. En el marco de la relación de consumo. Y establece los derechos. El derecho a la protección de la salud, de la seguridad, el derecho a la información adecuada y veraz, a la libertad de elección. ¿Qué otro más? A la protección de los intereses económicos. Y si ustedes se fijan, ya por lo menos en el pequeño ejercicio que hicimos, que les cité algunas normas de instrumentos internacionales, fíjense, la protección de la salud estaba reflejada. Habíamos visto en la Declaración Universal, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La seguridad. Y como establece el derecho fundamental, estos derechos son protegidos, estos son los derechos de los consumidores y usuarios en el marco de la relación de consumo. ¿Qué es lo que está queriendo decir el constituyente?
lo que está calificando ahí la relación de consumo es la relación jurídica que tiene que haber entre consumidor y proveedor para poder ser titular, ser sujeto de los derechos de consumidor. Relación de consumo. La relación de consumo está caracterizada en el artículo 3 de la 24240. Es decir, es la relación jurídica que hay entre consumidor y proveedor. Vamos a traducirlo en un ejemplo coloquial, es decir, o están viendo contratos ahora, el propio contrato de consumo en cuanto a la adquisición de bienes y servicios, el consumidor como destinatario final. Es un acto, el contrato que es un acto jurídico, ¿estamos hasta ahí? Establece un vínculo obligacional, ese contrato es la fuente de una obligación, en donde establece una relación jurídica entre el consumidor y el proveedor. Vamos después a profundizar esa relación jurídica, pero tiene que haber esa relación desde lo jurídico, es decir, tiene que haber ese acto jurídico vinculatorio. Después vamos a ver las caracterizaciones de los sujetos, o sea, que deben cumplir, pero si no está ese vínculo jurídico, estamos en otro tipo de relación jurídica y no le es aplicable este régimen protectorio. ¿Se entiende hasta aquí? Es decir, el constituyente dice, los derechos de los consumidores gozan de estos derechos en el marco de la relación de consumo. En el marco de la relación de consumo. Si no hay relación de consumo, estamos hablando de otro tipo de relación jurídica, pero no consumeril. Entonces, si no es consumeril, no se aplica este régimen protectorio, se aplicará, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, tiene un título justo de contratos en materia de consumo, pero se ha quitado ese tipo de contratos, estamos ante otro tipo de operación jurídica. Por ejemplo, me podrían decir, que los que están viendo contratos, ¿qué contrato no entraría en la relación de consumo? ¿Qué otro tipo de contratos? Unos nuevos que se han regulado. Paritario. ¿Cuál? Adhesión o paritario. El contrato de adhesión o el contrato paritario. Un contrato de compraventa común sin la modalidad de consumo. Sin la modalidad de consumo. ¿O qué otros especiales que antes no eran los innominados? O sea, unos contratos que se utilizan mucho en comercio. Leasing. Que ahora están, El leasing. Leasing. Sí, y otro más, otro que es muy particular. Que antes era innominado y ahora están regulados, como contratos típicos. ¿Compraventa de cosa mueble? No, eso, bueno, la compraventa de cosa mueble depende de la situación, podría entrar en el contrato de consumo, depende cómo sean las circunstancias, ¿no? ¿Qué otro contrato? No vimos tantos todavía. Nos está pidiendo mucho, me parece. No, pero para razonar, es un poco para visualizar que no es lo mismo un contrato de consumo que otro tipo de contrato de acto jurídico, por ejemplo, el de franquicia. El de franquicia no es un contrato de consumo. O sea, y acá es otra operación que no es alcanzada por este régimen específico, protectorio, de defensa de los consumidores y usuarios. Es decir, yo lo que les quiero hacer visualizar, que se tiene que dar esta relación jurídica de consumo. El objeto y fin del contrato es el consumo, en determinadas condiciones que las vamos a analizar para que se den, porque si bien la palabra consumo se utiliza prácticamente para esto, pero obviamente que consumir una cosa mueble o la reutilización puede implicar también tener otras finalidades, que no es la del consumo como destinatario final. Pero bueno, entonces, primer párrafo, para que lo tengan bien presente. Los derechos reconocidos, esos derechos protectorios que están ahí, se dan en el marco de la relación de consumo. ¿Qué quiere decir, ergo, esto? Que el régimen jurídico protectorio aplicable
va a ser mientras el contrato sea una relación jurídica de consumo. De consumo. Entonces se va a aplicar ese régimen protectorio. Si no está eso, entonces ahí se aplica el régimen general. Es el tema, la determinación de la aplicación del régimen jurídico según los hechos y los actos que se realizan, por lo cual esto no es extensivo para cualquier tipo de contratación. Segundo párrafo. Establece un mandato a las autoridades, el constituyente, y fíjense lo que aparece, que vimos también en estos instrumentos internacionales y que es una condición fundamental para el desarrollo de la persona humana. Proveer a las autoridades, ya es una obligación, es decir, tienen que legislar, tienen que hacer acciones positivas tendientes a eso, proveer la educación para el consumo. Aparece la educación para el consumo. La educación para el consumo. Hemos hablado un poco de educación en general en materia de derechos humanos, y ustedes qué piensan, o sea, ¿cuál es la importancia de la educación para el consumo? Y saber cuáles son los derechos que tenemos como consumidores. Como los derechos como consumidores, saber, por ejemplo, las acciones que podemos interponer. Respeto por el otro. Las garantías y también poder tener un conocimiento como consumidor en donde quienes proveen productos o brindan servicios den la información adecuada y veraz, un derecho que está en el párrafo primero, información adecuada y veraz, para que el consumidor pueda ejercer libremente su autonomía de voluntad y tomar una decisión plena. Educación para el consumo. Es decir, los derechos, información. Sí. No, quería decir, por ejemplo, lo del tema de los bancos. Ahí tenemos un problema, porque no se le informa. Claro. Educación financiera. Claro, no se le informa a la gente bien cómo es un préstamo bancario, por ejemplo. Bueno, y el banco tiene que dar una información adecuada y veraz. Artículo también 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y derecho constitucional en cuanto a como consumidor, información adecuada y veraz. Adecuada quiere decir que sea una información relacionada, real, directa, respecto del producto o servicio que va a adquirir. Y verás que verás que se responde con el ofrecimiento y el producto, o sea, que le van a dar. No puede darle otra cosa. Por eso van a encontrar que se cuida mucho y para no engañar al consumidor, pues los han engañado en su momento, que por ejemplo, cuando se muestran productos en fotos, más generalmente en automóviles, van a encontrar la leyenda de la compañía que dice que el modelo y color puede variar, o sea, respecto del automotor, bueno, que está para la venta. Es decir, advierte, decir, mire, pongo esta foto, pero esto no es en sí, puede ser otra cosa. Pero ¿por qué lo hacen? Por una cuestión que me imagino, bueno, en la ley se van creando otros valores, pero porque es una obligación, o sea, los proveedores es una obligación que tienen hacia el consumidor. Bien, entonces proveer a la educación, también al control de los monopolios naturales y artificiales que hoy en Argentina vemos en materia alimentaria y energética, por ejemplo, que eso hace a la necesidad de regulación del Estado. Proveer las autoridades también justamente a propender la calidad de los servicios públicos, en donde hay un interés público en garantizar el acceso y calidad de los servicios de este tenor en su variedad. La protección de la competencia y también el desarrollo de asociaciones, la creación de asociaciones de defensa del consumidor. Creo que en el tema, bueno, de la defensa de la competencia, actualmente les pongo un ejemplo como para ver una acción del Estado que hacía tiempo se venía desarrollando, que es la ley de góndolas,
que todavía el gobierno no la ha reglamentado, se está demorando, que fue sancionada hace unos meses. La ley de góndolas es muy importante porque garantiza también a los proveedores y para el consumidor también en particular, que haya una distribución en la góndola de la diversidad de productos de distintos productores para la venta, es decir, en donde se va a establecer una verdadera competencia, es decir, en cuanto a calidad, productos y precios a la venta del consumidor. Ustedes saben, por ejemplo, esto se lo pongo a manera de ejemplo, que en materia de los supermercados, las compañías pagan los espacios y a veces las exclusividades, donde directamente, por ejemplo, no permiten, o sea, el ingreso de otras marcas. La ley de góndolas viene a terminar con esto. El no ingreso de otras marcas, ¿qué implica? Que el que tiene la posición dominante en el lugar, en principio, puede establecer determinadas condiciones forzadas al consumidor. Más en artículos esenciales, los aceites, azúcar, harina, etcétera, etcétera. Bueno, ese en el tema de la competencia, lo de los monopolios, bueno, creo que en eso ya hoy es un tema bastante claro, que se necesita la intervención del Estado, el control, el verdadero control, no de intervención, de modificación de las decisiones empresariales, sino de el ejercicio abusivo de la posición dominante, o sea, por parte de quienes llevan adelante la producción o suministro de esos servicios. Por ejemplo, vamos a ver si nos da tiempo, en lo que nos queda al final de la cursada, de ver el problema que tuvimos con el gas. Para simplificarlo, ustedes saben que hubo, en los últimos 4 años, ahora están las tarifas congeladas, en materia de gas hubo, ahora se me mezcla con la de energía eléctrica, no les quiero mentir, pero en materia de gas el aumento, a ver, si me permiten, vamos a googlear, pues me sale como el 3.500%, lo que pasa es que ya las cifras son tan... Profe, me parece que la tarifa que vos decís fue el 3.000%. 3.000%, bueno. Sí, que no fue prolongada. ¿Te acordás que, o sea, no la hicieron gradual, la hicieron de golpe? Aproximadamente, tomemos 3.000%. Con el aumento tarifario, o sea, se aumentó, esto es un ejemplo rápido que le doy, el gobierno anterior aumentó el gas en boca de pozo. El aumento de gas que hubo en dólares superaba, y a veces hasta casi un tercio, el valor de referencia internacional de gas en boca de pozo. Es decir, era carísimo el nuestro. Y nuestro gas, o sea, no era que lo importábamos de Chile, no, nosotros le damos a Chile, y encima importamos gas de la Shell. Bueno, a lo que voy es a esto. La cuestión, 3.000% en 4 años. Las empresas se capitalizaron, las acciones subieron por las nubes, hubo grandes repartos de dividendos, de ganancias, y la relación en cuanto a la inversión en infraestructura, porque la finalidad era esa, vamos a aumentar para garantizar la expansión del servicio, porque es un servicio esencial, importantísimo, el gas. Para todo el territorio del país. La cuestión es que no hubo las inversiones y se seguía con los aumentos. Entonces, es obligación del Estado observar, intervenir, y no en la ganancia de la empresa, eso es propio, pero sí que desde esa posición dominante no se establezca una distorsión en el mercado, como pasó con la energía. Ahora no sé cómo lo resolverán porque esto es un tema muy complejo, pero tiene que haber una relación en donde el proveedor gana. Si hay una cuota extraordinaria es para inversión, eso tiene que ir a inversión, o sea, a infraestructura, y no a ganancia. Y ahí se producen las distorsiones. O cobrar tarifas que están sobre el precio internacional. Lo que pasó, y con esto cierro, para decirlo rápido y avanzar,
Ustedes recuerdan la famosa discusión del gas y también de la energía eléctrica, que había cosas que obviamente se podían mejorar. ¿Recuerdan el tema de los subsidios a los combustibles y a los servicios de provisión de energía? Que el famoso lema en ese momento era que a la energía hay que pagarla. Sí, por supuesto, hay que pagarla. Tiene un costo, pero el manejo de la energía en cualquier país es una cuestión estratégica a los fines del desarrollo de la economía y con eso del desarrollo humano. Para que ustedes se den cuenta de una cosa, según, y esto lo pueden corroborar ustedes, entrar a la página del Fondo Monetario Internacional, Argentina en 2015 en materia de subsidios a la energía estaba en el puesto 12. ¿Sabe quiénes estaban abajo que subsidiaban más que nosotros la energía? Estados Unidos, Canadá. O sea, ¿por qué? ¿Porque les gusta derrochar el dinero? No, porque es una herramienta de regulación económica. Es una herramienta de regulación económica. Es decir, con esto lo que le quiero manifestar es son variables muy complejas, y vuelvo ahora a lo que nos atañe desde lo académico, con este ejemplo. Es importantísimo justamente el control de estas actividades por parte del Estado. Es decir, fíjense, las autoridades deben propender justamente a la calidad de los servicios públicos y también... Profe, sí. Sí, disculpe que le interrumpa. Ahora, sí. en el gobierno anterior, ¿no? Cuando nosotros, viste que hubo el aumento de tarifa, el aumento tarifario. Perdón, no te ubico... Sí, para que prendo la cámara. Bueno, ahí estamos. Tenía apagada la cámara. Sí, viste que nosotros tuvimos, en lo que es gas natural, o sea, el gas, tuvimos un 3000% de aumento en el gobierno anterior. La era Macri, vamos a decirlo así, porque si no me pierdo. ¿Por qué nosotros... Vemos gestiones, sí. Claro. Bueno, ¿por qué nosotros cuando estábamos pagando un 3000%, a la par de eso exportábamos a Chile, le exportábamos gas? ¿Nosotros no podíamos haber actuado como derecho al consumidor o algo de eso? Bueno. O sea, ¿por qué estamos exportando y estamos pagando tanto? Si podríamos usarlo... No, hay algo peor, que lo cuento sucintamente. Está muy bien la observación que haces. ¿Por qué se suministraba gas a Chile? Por acuerdos internacionales preexistentes. Es decir, había acuerdos que vienen desde Menem sobre este tema y que Argentina debe cumplir. O sea, es decir, obligaciones asumidas internacionalmente, que era una locura y que excedía al gobierno anterior. En ese aspecto, nobleza obliga. Lo más loco de esto, que justamente decir, ¿cómo exportábamos gas y teníamos que importar gas? ¿No? Que es lo que se produjo, y hay una causa penal contra el ministro sobre esto, que es un escándalo. Se importó gas y había gas disponible de Bolivia, que era el más barato en ese momento, para importar, para el faltante que teníamos para el consumo interno, y mágicamente se compró justamente a una subsidiaria de Shell en Chile, gas licuado. A un precio superior, con un costo infernal, o sea, en materia de gas. Peor todavía, o sea, espantoso. Un precio, profesor, un precio. Y lo que les comento, perdón, lo que quiero comentar esto, que lo pueden googlear porque me gusta que lo verifiquen, o sea, yo trato de citar por lo menos los hechos. El exministro había declarado, porque le preguntaron sobre esto, ¿no? Porque se originó toda una situación, tenía mucha protección el exministro de Energía, que fue gerente de la Shell acá en Argentina. Ay, no me sale el apellido. Aranguren. Aranguren. Juan Carlos Aranguren. Él dice que Bolivia le había dicho que no tenía disponible para venderle gas, entonces tuvo que salir a buscar. Claro, tenía que cumplir justamente con los consumidores, con los ciudadanos,
Y una vez que hizo esa declaración, acto seguido, al otro día, el embajador de Bolivia, el embajador o el ministro de Economía de Bolivia o el de Comercio, El ministro hizo la declaración de que no, de que ellos tenían disponibilidad para vender este gas a Argentina. O sea, tenían total disponibilidad. Así que cada uno saque su conclusión. Esto está en los diarios, o sea, escandaloso. Pero bueno, de esto hablamos. ¿Y esto en qué afecta? Las tarifas. ¿Y esto qué afecta? El acceso al consumo. El acceso a un bien necesario que hace a la protección a la salud, a la integridad de la persona, que es a la calefacción, a la cocción de alimentos, o sea, que es el gas. Profe. Sí. En relación a lo que decía mi compañero recién de hacer algo contra los derechos del consumidor, vemos diariamente también que todos los derechos, o sea, aunque sean universales, en general no todo se ejerce, entonces con ese criterio tendríamos que hacer cuestiones por también todo lo que pasa en la actualidad, todo lo que pasó antes, ¿no? de la era Macri, toda la era Macri, todo lo que de ahora, y viviríamos de problema en problema, cuando las cosas también de fondo no se hacen bien nunca, ¿no? Sí, hay cosas que se hacen bien, otras mal. Lo que es importante, o sea, está muy buena, Josefina, tu observación. Lo importante es no caer en la anomia. Es decir, a veces parece que esto fuera como una ola que trae montones de escombros, de problemas y cosas que no se solucionan, pero no caer en la anomia. O sea, lo importante es la visión crítica y constructiva. Es decir, tuvimos este problema, registrémoslo, aprendamos de eso, esto no puede volver a suceder, no puede volver a suceder, y como ciudadanos hacer los reclamos, nuestros reclamos por la vía que pertinente. Es decir, ¿cuál es la pertinente? Lo político, reclamar a nuestros dirigentes. Como consumidores, hubo asociaciones de consumidores que hicieron los reclamos y fueron birladas directamente. Y ahora espero, más allá del color del gobierno, espero que esto se aborde con la seriedad de llegar a un cuadro tarifario razonable, razonable para los consumidores, para las empresas y para los intereses de la nación. Pero lo importante es el aprendizaje, es decir, que lo que uno ve a veces es que te corren con decir, bueno, pero esto la verdad que ya acá no hay más arreglo, no. Hay arreglo. Y les pongo un ejemplo que creo que fue con lo que comencé la cursada. Cómo se desarrollaron los derechos humanos. Es decir, qué fue lo que eclosionó la necesidad de establecer sistemas de protección y también sistema de supervisión y de corrección, o sea, ante violaciones de derechos humanos. ¿Recuerdan un hecho muy gravitante del siglo pasado, mediados del siglo pasado? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Y hago este ejemplo porque la verdad, o sea, me impacta mucho, o sea, entre la contabilidad en lo que es las muertes en Europa, no tomando Asia, tomando Europa y no el Pacífico, se calculan unos 60 millones de personas muertas y países arruinados. ¿Qué más calamidad que eso? O sea, nosotros tenemos todo tenemos. Una masa crítica de personas formidable, un sistema, una historia, una educación que todavía está en pie, recursos naturales, o sea, todo. Es ponernos a hacer las cosas, o sea, y hacerlas. ¿Puedo hacerle una preguntita? Mire, justo con esto que habla de la legislación y que va avanzando con el tiempo, ¿no? Bueno, hoy el Senado aprobó tiene la medida aprobada de etiquetado con caloría alto en azúcares, y muchas de las empresas se oponen a esto porque los productos que ellos venden y facturan con eso, traen altos en calorías y son perjudiciales para la salud y uno de los derechos principales humanos, el derecho al acceso a la salud y tener una vida digna, ¿no? Entonces, la legislación siempre va a ir avanzando en torno a esto, ¿no? El consumidor y la buena vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, a lo que se rehusan? A la información adecuada y veraz. Es decir, si tiene tantas calorías, tiene tantas calorías. Lo que pasa es que no vende eso. Eso no vende. O sea, y más cuando nosotros en materia de consumidores estamos lejos todavía, ¿no? O sea, esto
esto es muy incipiente, ustedes calculen que los cambios en materia de derechos, en derechos humanos, son procesos que duran décadas, o sea, son luchas, formación, luchas, para poder llegar a un nivel adecuado de responsabilidad como consumidores. No hay mucha responsabilidad como consumidores en sí, en general, pero está surgiendo un cambio también fundamentalmente relacionado con aspectos de la salud. Y cuestiones que han detonado en las sociedades, la nuestra, bueno, bastante, también el tema de la obesidad. Y las empresas disfrazan sus productos. O sea, y las consecuencias que puede tener, y qué tipo de composición tiene. Y mucho ahora está cambiando los consumidores, más en las generaciones jóvenes, en donde se fijan, o sea, de consumir alimentos que no tengan grasas saturadas, alimentos en cuanto a vegetales que sean agroecológicos, en donde no utilicen fertilizantes o, lo peor, agrotóxicos. Entonces, ese cambio, obviamente poner en la etiqueta del producto, o sea, origen, la trazabilidad, la composición, puede provocar que ese producto sea desechado por el consumidor y porque no ofrece las condiciones de calidad o requisitos, o sea, para una dieta sana. Hay una historia que creo que está en Netflix, ahora, no, en YouTube era, de grandes fundadores de empresas alimenticias en Estados Unidos. No me puedo acordar ahora el alimento. Sí, creo que está en Netflix la que dice, que tiene como un logo de una hamburguesa, algo así. Hay una que está de McDonald's, pero es la historia No, sí, pero están todas, la de KFC, la de McDonald's. Bueno, yo lo vi ese documental, por eso no me acuerdo cómo se llama, pero me parece que está en bueno, Netflix. se lo pueden buscar, yo se lo voy a buscar para la otra clase, pues es muy interesante verlo para conciencia de consumidor. ¿Qué es lo que ocurrió en Estados Unidos hacia fines hace 2 siglos, o sea, en 1800 y pico? No, en principio del siglo pasado, había, bueno, varios fabricantes de alimentos, entre uno, ay, no me puedo acordar, si era con las carnes, pero bueno, para hacerlo rápido ahora, después vengo con el material concreto para que lo puedan ver, pues es muy interesante. Este fabricante, por la forma que se comercializaban determinados productos, o sea, en donde no había controles de nada, imagínense principios del siglo pasado, no había frío, no había refrigeración, el tema de la comercialización de las carnes, era una situación que causaba mucha enfermedad en la población por la contaminación y la pudrición de los alimentos. Justamente él hacía un alimento con determinados controles de calidad que tenía un costo, pero era un muy buen producto. Pero ¿qué pasa? Como no había regulación del mercado, cada uno podía hacerlo como quisiera y ponerle en que eso fue lo maravilloso, y ponerle en la descripción del producto lo que le parecía a cada fabricante. Hasta denunciaba hasta algunos con propiedades sanadoras, de tónicos o de otro tipo de artículos. ¿Qué fue lo que hizo este empresario? Promovido por un fin lucrativo y de defensa de su negocio. Mandó a su hijo, que se había recibido de abogado, a hablar a Washington, a la Comisión Federal de Alimentos, donde había representantes de varios legisladores, a los fines de establecer de que se estaba estafando a la gente, donde las descripciones de los productos no se ajustaban al artículo que vendía. Miren lo que estamos hablando hoy, ¿no? Defensa del consumidor, información adecuada y veraz. O sea, daban información falsa para vender el producto. A un consumidor que no podía distinguir, no había medios de comunicación masivos, ni, bueno, hoy capaz que es peor esto todavía porque inducen al error muchos. Entonces, resulta que lo convenció a estos legisladores y iban a hablar con el presidente y
promovieron una legislación donde cada productor de alimentos debía etiquetar los alimentos con las características del producto, y que esas características tenían que ser las reales del producto. Eso para sacar de la competencia este empresario a los otros competidores que eran sí deshonestos porque, vamos a decir coloquialmente, perreaban los alimentos. Pero fíjense cómo nace una regulación a principios del siglo pasado de descripción de los alimentos, o sea, por lo menos que describan qué contiene el producto, para que puedan los consumidores evaluar si el producto realmente se ajusta a su necesidad y si no tiene algo nocivo que lo puede perjudicar. Ni hablar, había productos contaminados con metales pesados, o sea, había cosas terribles, o sea, para tratar de mejorar el sabor o la duración de la carne, los procesos a que sometía cada artículo. Pero bueno, me comprometo, me lo voy a anotar después, le voy a traer el título, pues verlo es algo maravilloso, o sea, si bien es algo el desarrollo de las grandes empresas alimenticias, cómo esto está mezclado con lo del derecho de los consumidores y cómo se va desarrollando y qué provoca esto. Bueno, segundo párrafo lo vimos. Tercer párrafo, estamos bien, nos quedan 15 minutos, así ya podemos entrar a la Ley de Defensa del Consumidor. El tercer párrafo del artículo 42 establece que se tendrá que dictar una legislación especial a los fines de facilitar la resolución de los conflictos de una forma rápida y eficaz. También a la regulación, o sea, de los servicios públicos y asegurar la intervención, y me había comido una cosa del párrafo anterior, y asegurar la intervención en los marcos regulatorios de las asociaciones de los consumidores, de defensa de consumidores y usuarios. Es decir, si ustedes se fijan, en el artículo 42 vamos a encontrar en su estructura, primer párrafo, los derechos, dentro de qué situación jurídica se aplica este sistema protectorio bajo la relación de consumo, y luego establece mandatos a las autoridades, no las distingue, así que es a todos los estamentos, tanto federales, estaduales y municipales, y a todo tipo de autoridades, a los fines que propendan justamente a ese tipo de acciones. Y el tercero es también enfoca sobre la forma de la resolución de los conflictos. Y acá voy a hacer un parate, es decir, tenemos la fórmula de resolución de conflictos, es una legislación especial para ello, y a la vez asegurar la intervención de las asociaciones de defensa de consumidores en el marco de regulatorios, en los marcos regulatorios de cuando se establezcan de los servicios públicos. ¿Se imaginan, o sea, cuál es la finalidad? ¿Por qué en la Constitución aparece algo instrumental en cuanto el mandato a legislar justamente para la regulación de procedimientos rápidos y eficaces en materia consumeril? La instrumentación. Razonando, estamos razonando. Porque es muy importante. Fíjense una cosa. Ustedes habrán observado, y capaz que espero que no les haya tocado, hay en los municipios, tenemos a través del sistema provincial, la legislación provincial, un sistema de oficinas estatales de recepción de denuncias de consumidores y usuarios. Las oficinas de defensa del consumidor, ¿me siguen hasta aquí? En Buenos Aires se está implementando un foro especial justamente para conflictos de consumidores, es decir, se va articulando esta aplicación, reglamentaciones a los fines de canalizar, gestionar el conflicto consumeril. Profe, discúlpame, perdón que te interrumpa. Sí, ¿Esa oficina la maneja el municipio o la maneja un ente aparte? No, el municipio, y está interrelacionado con la provincia. O sea, hay todo un procedimiento que lo vamos a ver después. Ahora, ahí se recepta a nivel administrativo las denuncias, y se las tramitan, y se establece un sistema de audiencia de conciliación. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es decir, en materia de consumo, que
los consumos pueden ser diversos. Fíjense una cosa, en la problemática generalmente se da en cuestiones en materia de consumo de bienes y servicios, en general, después hay casos particulares graves, pero se da en cuestiones de poco valor económico. Es decir, por ahí se está discutiendo un aumento de tarifa de celular de un servicio que no se contrató, pero ese servicio implica que le cobran 300 pesos de más en la cuenta que le viene a fin de mes, por el paquete música no sé cuánto. Y no lo contrataron. Entonces, ¿uno qué va a hacer con eso? ¿Un juicio? ¿Va a mandar una carta documento que vale, no sé, 700 pesos a la compañía? Es decir, acá vemos en toda su crudeza, miren qué posición desigual. Es decir, ¿cómo hago para reclamarle a una compañía poderosa, donde tiene toda una organización administrativa, recursos, abogados, y que encima otro de los derechos, yo le voy mechando, así ustedes lo van incorporando, otro de los derechos del 42, trato digno y equitativo y digno, ¿no? Donde la mayoría de las compañías generalmente instrumentan el sistema de reclamos vía telefónica, que atiende un conmutador automático, con opciones, no atiende personas. A veces, ahora dentro de todo bastante han regularizado, algunas donde uno tiene la opción que lo atienda una persona de la compañía, a los fines de tratar el problema. Es decir, ¿qué es lo que sucede esto? Ante la posición vulnerable del consumidor, ante cuestiones de poca cuantía, o sea, desde el valor económico, pero que resulta muy importante para el consumidor, o por ejemplo, la compra de un lavarropa, hablando de lavarropa, algo imprescindible para el hogar, y que no funciona. Y le causa un perjuicio al consumidor, y cómo hace para reclamar, o sea, cómo canaliza de una manera que sea económica, rápida y eficaz para poder resolver esos conflictos. Por eso se puso énfasis en el mandato del constituyente en que se establezca justamente una instrumentación de procedimientos adecuados para la resolución de conflictos. Por eso tenemos las oficinas en una primera etapa, las oficinas de defensa del consumidor, donde el consumidor sin ningún gasto, llevando los antecedentes de papel, la oficina recibe la denuncia, se comunica con el proveedor del bien o servicio y comienza la actuación y a juntar a las partes. De otra manera, el reclamo tendría que ser directo, si bien las empresas establecen un servicio de atención al cliente y algunas son muy eficientes porque tratan de no tener ningún conflicto, porque el conflicto es dinero también y es pérdida para la empresa. O sea, lo importante es la solución del conflicto. O sea, para una empresa bien plantada es importante solucionar el conflicto. O sea, porque no solo le trae pérdida de dinero, sino la pérdida del cliente. Y también la reputación. Por lo cual lo que tratan de resolver dentro del ámbito de... Sí. Perdón, ¿quién habla por acá? Sí, disculpe que te interrumpa. Sí, por favor. Sí. No, Emanuel habla. Mariano. ¿Quién? No sé si me ve ahí. Decime tu nombre. Mariano. Ah, Mariano, ahí está. Sí, Mariano Emanuel. Sí. Sí. No, que a mí hace poco me había pasado con DirecTV, ¿sí? Que yo cuando contraté, tenía un precio que era anual, ¿no? Entonces ellos me ofrecían un servicio y mensualmente yo iba a pagar el mismo valor, ¿no? Y hace como 2 o 3 meses atrás, ellos me lo cargan directamente a la tarjeta de crédito. Veo que me habían cobrado el doble, más o menos, en 2 o 3 meses seguidos, ¿viste? Entonces cuando voy a preguntar, digo, ¿por qué motivo me están cobrando el doble si yo cuando contraté, ya, digamos, pedí un servicio por un determinado valor? Ah, no, porque te agregaron el pack oro, el pack de fútbol y no sé qué, cuando yo nunca jamás había prestado mi consentimiento para que me lo agreguen. ¿Viste? Y nada, medio que me enojé, hablé y me respondía por la computadora un cosa, no, seguía esta página, seguía acá, allá, y jamás nadie me atendió. Entonces agarré y dije, bueno, ya está, lo tuve que dar de baja yo por internet. Pero la bronca que me da a mí es que ellos te agregan un contenido que vos nunca lo pediste y te cobran de antemano. Nunca te dicen, che, mirá, te ofrecemos esto, fíjate si lo querés, si no lo querés.
medio que son unos chantas. Por eso, hay empresas y empresas, pero una empresa que pretende permanecer igual, ahí es medio, no es monopólica, o sea, pero da un servicio particular que es monopólico en ese tipo de servicio satelital. Capaz nosotros en la ciudad tenemos opciones, bueno, no muchas, tampoco, o caes en cablevisión o caes en la satelital, no es mucha vaya, o sea, una u otra te van con todo. Pero imagínate si vivís en el campo, no tienes opción. Si quieres un servicio en el país de cable satelital, es esa empresa. Y ahí es la importancia del tema de la regulación. Perdón, y de la garantía. Sí. Por ejemplo, en las empresas de telefonía, con el tema de los celulares, yo creo que es la única que te lo soluciona enseguida, porque vos le decís que te cambiás a otra empresa, entonces sí te pueden sacar y hacer la rebaja y demás. Yo creo que es la más rápida y me ha pasado a mí. Vos decís, bueno, está bien, ¿no me das esto? Me paso a Movistar. Ah, bueno, te lo puedo solucionar entonces. Sí, hay empresas y empresas. Y hoy, bueno, lo que pasa también, fíjense qué interesante, bueno, el ejemplo que das, y para relacionarlo con lo académico y los derechos que estamos estudiando, párrafo 2 del 42 de la Constitución, donde las autoridades deben proveer justamente al control, ¿no?, de estos monopolios o garantizar la protección de la competencia. Fíjense qué importante fue en la legislación estatal la propiedad del número telefónico, que es del titular de la persona. Antes el número telefónico no era de la persona. Lo que pasa es que esto, bueno, ya está superado. No fue hace muchos años, o sea, más o menos 5 años, calculo. El tiempo pasa. El número era de la compañía. Si uno se iba a otra compañía, perdía el número. ¿Me entienden? Entonces, eso, gracias a Dios, no está. O sea, igual ahora se necesita una antigüedad mínima, creo, para llegar a la titularidad del número. Pero, ¿qué pasa? Uno perdía el número. Y si uno pierde el número, justamente todos los contactos que tiene, más si trabaja, aparte de lo familiar, es un perjuicio terrible. Entonces, ¿qué hacía uno? Soportaba y se quedaba en la compañía que estaba, aunque el servicio fuera horrible. Es decir, esto coartaba a otro derecho, le meto aquí, artículo 42, primer párrafo, libertad de elección. Esto coartaba la libertad de elección del usuario. ¿Por qué? Porque perdías tu número en el cual te pueden contactar, y hoy, en base a la tecnología que hay, ese número es fundamental, es como el número de DNI, en donde recibís tu WhatsApp, recibís la comunicación telefónica, digital, y donde se encuentra relacionado con un montón de aplicaciones y servicios, que es tu número telefónico, aún con el sistema financiero también, donde se bajan aplicaciones. Entonces, es un dato que no tiene precio. Si las empresas fueran dueños de los números, hoy estaríamos cautivos prácticamente, cada uno en su compañía. Pero esto hace a la libertad de elección. ¿Esto por qué fue? ¿Regulación de las empresas? O sea, ¿el libre mercado se autorregulan en la libre competencia? No, esto fue regulación del Estado, de la Secretaría de Comunicaciones, en donde se estableció esto. Y le digo, hace 8 años creo que fue, capaz que ustedes son jóvenes, bueno, no lo recuerdan, o por ahí sí. Antes, cuando uno hacía un llamado, activaba el celular y hacía el llamado, sí, 8 años, 9 años, no hace tanto, o sea, en esto, el tiempo de aire, la empresa se lo cobraba al usuario. Es decir, no, ¿cómo el tiempo de aire? ¿Cuando se comunicó? No, cuando mandó la señal y comenzó a sonar al otro usuario el celular, todavía no lo atendió. Ese tiempo de aire, de conexión, se lo cobraban, era tiempo que lo debitaban. Es decir, es importante que haya varias empresas prestando el servicio para garantizar la competencia. Y esa organización la tiene que dar el Estado. ¿Con qué? Con los permisos de explotación de bandas de comunicación, que no queden en manos de una o dos empresas para dar el servicio a todo el país. Bien, y voy cerrando. ¿Cómo estamos? Ahí me quedan 4 minutos, así no les robo. Con la parte final del artículo. Bueno, vimos que, cierro con esta idea también, procedimientos adecuados y eficaces.
Es decir, acá vemos que por el estado de vulnerabilidad del consumidor necesita un sistema que le facilite el reclamo. Más cuando hay empresas que, como han manifestado algunas experiencias, no gestionan el reclamo de sus clientes cuando hay defectos en el servicio o en el producto. Esto igualmente, esta legislación ha hecho corregir conducta de las empresas, ha modificado prácticas en estos últimos años, pero a favor del consumidor y de un buen servicio de comercialización. No es en perjuicio de las empresas, sino de reglas claras y de un tratamiento desde el punto de vista de igualdad material para ambas partes. Y termino con esto. Si ustedes se fijan en el segundo párrafo del 42, y ya queda concluido este artículo, y la parte final del párrafo tercero del 42, que se refiere a las asociaciones de consumidores. En el párrafo segundo, propender a la creación de asociaciones de consumidores. Y en el tercero, justamente a garantizar la participación de las asociaciones de consumidores en las regulaciones de los servicios públicos. Es decir, en los procesos regulatorios donde hay lo que se llama audiencias públicas. Ahí es el mecanismo para participarlo. ¿Por qué? Ya como quedan 2 minutos, directamente se los manifiesto. Lo hacen a los fines de que los consumidores, a través de los consumidores que se unan y formen asociaciones, que vamos a ver en la regulación de la 24240 cuáles son los derechos, las obligaciones y los requisitos, es un ente que ayuda, que coadyuva a la defensa y efectiva tutela de los derechos de los consumidores. Es decir, a través de la participación activa de los mismos consumidores en este tipo de estructuras que el Estado quiere que se desarrolle, que haya más asociaciones de consumidores, a los fines de poder garantizar la participación de los consumidores, sea en los procedimientos justamente de regulación de servicios públicos, imagínense lo que nos ha pasado con energía, servicios públicos de transporte, basura, o sea, todo lo que implique servicios públicos, y también propender a que no solo la participación, sino la defensa de los derechos consumidores, donde vamos a ver en la reglamentación que estas asociaciones pueden asistir a los consumidores en sus conflictos y llevar adelante una gestión de acercamiento con los proveedores a los fines de que puedan autocomponer y solucionar rápidamente el conflicto que tienen. Ustedes se imaginarán que cuanto mayor prestigio tenga la asociación de consumidores en cuanto a su seriedad en la actividad, en la defensa de los derechos de los consumidores, evidentemente siempre la intervención va a coadyuvar y ayudar a una mejor tutela del derecho. Bueno, gracias chicos, nos vemos la próxima. Les voy a mandar un mensaje recordatorio, les voy a colgar un trabajo de doctrina también de base en materia de derechos consumidores y estructura. Buen fin de semana y estudian, por lo menos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Chao, profe, buen gracias. fin de. Muy bien, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.